Bien, ahí estamos en directo. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Feliz Viernes Santo a todos. Hoy vamos a trabajar en este curso de profundización, de toma de conciencia, basado en el libro de Antonio Blay, La Realidad. Y habíamos quedado en el tema de la autoobservación. Es difícil, a veces nos dicen autoobservarnos, ¿qué significa, no? Autoobservarse es indagar y hacerse preguntas, como por ejemplo, ¿en qué medida yo me vivo como centro de mi universo? ¿En qué medida yo asumo esta capacidad que estoy ejecutando, quizás sin darme cuenta, de estar creando mis propias respuestas hechas de mi propia naturaleza? ¿En qué medida esta creación se produce a expensas mías? ¿O en qué medida la estoy creando yo? Descubrir, asumir, realizar esta función de centro, de vivir en el fondo, significa instalarse en este fondo, en este centro, en esta identidad básica que soy, y desde ahí yo creo mis respuestas. Y al crear mis respuestas desde ahí, estas están hechas de lo que es mi propia identidad, o sea, inteligencia, amor, felicidad y energía. Autodirigida. Yo. Cuando yo no estoy creando mis respuestas, yo estoy renunciando a mi función y entonces yo me convierto en un juguete, en un producto, en un efecto. Y me vivo como víctima de esas cosas que se van produciendo en mí a pesar mío. Es el aspecto mecánico el que produce respuestas en mí y yo ahora me encuentro aprisionado dentro de esta red. Bien. Entonces, voy a leer una pregunta que le hacen a Antonio Blay. Le piden que aclare hasta qué punto la sensación de como que yo puedo dominar o controlar, autocontrolarme, autodirigir mi experiencia es verdadera. Si lo que percibes depende del poder que tienes, o si la realidad absoluta está en la capacidad de reconocer los estímulos exteriores que llegan a ti. Y también me pregunto si esta capacidad de crear sentimientos puede ser algo que luego me pueda condicionar. Y Antonio Blay le responde, mis creaciones me condicionan en la medida en que yo me confundo con mis creaciones. En la medida en que yo estoy creando sin salirme del centro, o sea, desde el centro, la creación es mía. Toda creación produce un encadenamiento de efectos, pero este encadenamiento de efectos me encadena solo si yo estoy encadenado a ellos. Por lo tanto, en la medida en que yo puedo actuar desde el centro y como centro, entonces yo puedo hacer lo que sea sin quedar atado, sin quedar condicionado. Es la acción que se hace sin actuar. Es el famoso wu wei de los chinos. La acción en la no acción. Es la acción sin karma. Es actuar dentro de la pura voluntad de Dios. Entonces le vuelven a preguntar. La acción libre es una forma de compensar o de huir de la incomodidad que representan las obligaciones diarias. Y Antonio Blay dice, no. La acción libre no se hace por una razón. No se hace para que no me aten. La acción libre es inherente a mi propia naturaleza. Es libre porque surge de un centro que no depende de nada. Cuando se hace una cosa con una finalidad,
yo quedo condicionado a esa finalidad, aunque esa finalidad sea liberarme. La acción libre no puede tener un motivo más allá de la misma acción. El motivo de la acción es inmanente en la misma acción. Cuando el motivo está más allá, en espacio de tiempo, ¿no?, la acción se supedita o queda supeditada a ese término en el tiempo. Por eso la realidad, aunque extrañe mucho a algunos, no tiene finalidad. La realidad es ahora. Ya está presente. No es una realidad para algo. Esto es una visión de relación relativa de nuestra mente concreta. Nuestra mente concreta está siempre viendo las cosas como estando unas en función de las otras. Pero la realidad básica de nuestra existencia simplemente es. Y por eso el mismo deseo de realización es un obstáculo para la realización. Es como que yo diga, yo quiero ser espiritual, y ese deseo de ser espiritual es mi obstáculo para ser espiritual. Porque en ese estado yo no puedo tomar conciencia. No estoy centrado. Bien. Y cuando yo estoy en relación con algo, centrado en un objetivo, eso crea una tensión en mí. Entonces yo no puedo tomar una conciencia transparente, profunda, del presente. Entonces le dicen, ¿no? Pero así como vivimos nosotros habitualmente, con todos los problemas, apego y todo lo que tenemos, parece imposible liberarse. Entonces Antonio Blay dice, claro, no casi, sino totalmente imposible. Nosotros solemos vivir pendientes de nuestra mente personal concreta, esta. Y así es imposible no tener objetivos. Pero esto no debe preocuparnos, pues lo que es imposible desde este nivel resulta factible e inevitable cuando uno aprende a descubrirse como centro y a expresarse desde ahí. Más me centro, voy a observar que automáticamente todo lo que son deseos, miedos, apetencias, todo desaparece. Cuanto mayor es mi conciencia de plenitud en el presente, más se diluyen todos los deseos, los objetivos, las finalidades, las expectativas. Cuanto más superficialmente vivo el presente, más se traduce lo que me falta, mis deseos en el tiempo de cosas. Solo a través de este trabajo, de esta toma de conciencia de uno mismo como centro, se produce una auténtica transformación de raíz. Bien, esto es un salto, no es un desarrollo. El desarrollo es el otro modo de hacer. Partiendo de nuestra mente, cambiamos nuestros condicionamientos, desarrollamos nuestras cualidades positivas. Es un método progresivo. Pero esto, de lo que estamos hablando, es una mutación. De repente dejo de funcionar desde un centro que me motivaba hacia una serie de acciones, de forma de ver las cosas, y me descubro en otro centro donde cambia radicalmente todo orden de valores y todo orden de realidad. Por eso este trabajo lleva etapas, dice Antonio Blay. Y vamos a trabajar con esto de las etapas, ¿no? A ver qué es lo que él propone. Estas etapas, ¿no?, existen en nuestra mente, porque en realidad nosotros ya somos ese centro. Pero como nosotros necesitamos que nos expliquen y nos digan unos pasos, lo vamos a ver por pasos, ¿no?, por etapas. La primera etapa es la de ver.
Yo he de ver algo que está más allá de lo que creo ser yo mismo, pero que ya está en mí, por ejemplo. En la medida que yo vivo despierto, pero abierto a algo, arriba y adentro, me viene una capacidad de actuar, de sentir, de ver. Entonces, ver eso que está viniendo. O si yo ya tengo un mundo de aspiraciones o de deseos, ver eso que deseo. Este ver es fundamental, es la primera etapa, pero es imprescindible. Ver, ver, ver. Mi mente personal debe tomar clara conciencia de eso, de aprender a ver. Segundo, sentir. Yo no debo limitarme a una simple visión de la mente, sino que debe haber una apertura, una participación de mi aspecto sensible. Primero que yo vea y segundo que yo sienta. ¿Que sienta qué? Eso que es mayor que yo, eso que deseo, a lo que aspiro, eso que intuyo que está de algún modo presente más allá de mi noción actual de mí. O sea, ver, pero también sentir. Tercero, mirar ese sentir. Para que se vaya unificando la parte de la mente consciente con la parte del aspecto afectivo, con esta zona no integrada, cuando esto yo lo he hecho durante un tiempo, yo lo voy reconociendo como mío, como una zona mía, fuera de mi frontera usual, pero mía. Entonces, de este ver, sentir, surge el reconocerse. Al mirar el sentir, me reconozco. Cuarto, querer ser eso, asumirlo y expresarlo. Como consecuencia de lo anterior surge el querer vivir eso, querer ser eso. Luego viene el asumir concretamente eso que soy. Y una vez que yo lo asumo, expresarme yo en tanto que eso. Estas son las etapas. Ver, sentir, unir estas dos cosas, ver y sentir, reconocerme, querer, asumir, expresarme yo en tanto que la cosa asumida. Esto puede representar cierto tiempo desde la perspectiva personal, porque yo no puedo asumir lo que yo no veo y no siento con mucha claridad. Por eso durante un tiempo el trabajo consiste en ir viendo, en ir sintiendo más y más. No es razonar mucho, no es crear teorías. Se trata de un estado de contemplación inteligente y afectiva, en el que yo veo y siento aquello. Estoy en un estado de contemplación en el que en esta zona nueva de conciencia que contempla, se van fusionando el ver y el sentir, se van integrando. Pero eso no va a pasar a ser mío hasta que yo no asuma el reconocimiento. Asumir es lo que ya hacemos en la vida diaria. Por ejemplo, cuando éramos chicos y luego hemos ido creciendo, durante un tiempo hemos estado actuando todavía como chicos y a ratos como personas más grandes, hasta que llega un momento que nos damos cuenta de que ya somos mayores. Entonces, en el momento en que nos damos cuenta, asumimos el ser mayores y a partir de entonces actuamos de esa manera. Podemos considerar, por ejemplo, a la persona que está en un trabajo y de repente, por una razón u otra, lo nombran jefe absoluto de aquel trabajo. Le viene el nombramiento, le dan un despacho, tiene todo lo que tendría un jefe. O sea que él mentalmente sabe y acepta que le han nombrado jefe y que él es el jefe. Pero él todavía no ha asumido su cargo, porque él se sentirá como un extraño en su puesto. Hasta que llegará un momento en que él aceptará que es jefe. Cuando él asume, ya que es el jefe, actuará como jefe. Bien, algo parecido sucede en estos niveles. Nosotros estamos acostumbrados a vivirnos con nuestra imagen.
con nuestros esquemitas, con nuestras sensaciones habituales. Pero al trabajar descubrimos que somos mucho más. Aunque luego sigamos viviendo como si fuéramos igual que siempre. Yo solamente puedo llegar a vivir todo eso que soy cuando lo miro, cuando lo siento, cuando lo comprendo, cuando me reconozco en ello, lo quiero y lo asumo. Cuanto más conscientemente hagamos esto, más rápidamente se puede conseguir. No hay que forzarlo, no es un problema de ponernos tensos. Es un problema, no es un problema, va. Es simplemente un proceso de asimilación interior. Cuando uno va mirando y sintiendo, o mirando el sentir de aquello, aquello va adquiriendo una mayor presencia, una mayor intensidad y realidad en mí, hasta que llega un momento en que lo puedo asumir. Y esto no es una manipulación mental, no es un convencimiento, es algo natural. Pero se acelera en la medida en que yo estoy más y más presente. Bien. Si me abro a esa presencia, además de ver, voy a sentir. Entonces hay que hacer este ver-sentir. ¿Mm? En cuanto a mi vida normal, ¿no? Voy a seguir viviendo mi vida normal. Esta tiene que ser una vivencia constante del yo como creador, en lo que depende de mí. ¿Qué es lo que depende de mí? Mis respuestas. De mí no dependen los estímulos, porque las circunstancias, las personas escapan a mi control. Por eso soy solo un aprendiz. Y en la medida en que lo sea, lo tengo que ejercer, porque si no voy a estar viviendo supeditado a mis propias creaciones. Y esto es un contrasentido. Hasta que yo no aprenda a manejar creativamente mis poderes, mis capacidades, mis cualidades, yo no puedo ascender de rango, no puedo promocionar, no puedo ir más allá. Por un lado, debo asumir totalmente todo lo que soy y mi propia capacidad de creación en cuanto a mis respuestas. Y al mismo tiempo de aprender a permanecer abierto a lo que está más allá, abierto al exterior, a los estímulos, abierto a lo desconocido, abierto al infinito, abierto a Dios, a lo superior, pero a la vez firme en mí mismo. Bueno, esto parece muy difícil y lo es. Es mantener una actitud de ser dueño, creador, centro, y a la vez estar totalmente abierto, receptivo a algo más. Generalmente nosotros estamos de una manera o de la otra. O me considero dueño, como por ejemplo cuando estoy muy optimista o cuando me enfado, o me siento débil, frustrado, fracasado, y soy una criatura que llora buscando ayuda por todas partes. Así que tengo una actitud o la otra. Se trata de poder vivir simultáneamente las dos actitudes. Ser yo totalmente jefe, centro de lo mío, y a la vez ser totalmente esa criatura totalmente abierta y dependiente de lo superior. Por un lado, asumir todo lo que es mi creación, mis facultades, ejercitarlas, y por otro lado, dejar que yo sea asumido por algo mucho más grande que yo. Estas dos posturas juntas hacen la actitud correcta. Separadas, vamos de un extremo al otro. O yo me convierto en un ser supeditado a mis propias creaciones, o yo me otorgo unas atribuciones que son de un absolutismo infantil que da risa, y el peligro de la soberbia
es tan grave como el peligro de la humillación. Pero lo que permite ver si la actitud es la correcta es el hecho de que puedan vivirse simultáneamente estas dos actitudes. Por un lado, yo mantengo mi función central de asumir todo lo mío, de ser dueño, creador, mi actitud de centro en todo momento. Y al mismo tiempo, estoy totalmente abierto y receptivo a eso más grande, que está más allá. Solo desde el centro son posibles estas dos funciones. Pero la mente, esta, la pequeña, la loca, no puede hacer eso. La mente puede o afirmar o estar pasiva. Y yo tengo que encontrar un punto desde el cual yo soy yo. Y todo yo dispongo de lo mío y a la vez todo yo soy receptivo. Y combinar estas dos actitudes, tratar de ver una y la otra, procurando vivirlas juntas, es otro modo de conseguir la conciencia de ser el centro. Vamos a hablar de lo que significa ver. Ver quiere decir ver lo que deseas, ver lo que te gustaría llegar a ser, ver todo lo que tú consideras realidad, pero que tú no la vives como tuya. Hemos hablado de que la conciencia tiene tres sectores: el sector que llamo mío, el sector que llamo lo otro y el sector que llamo lo superior. ¿Bien? Pero estos sectores están integrados y forman nuestra conciencia total. En el sector que yo llamo yo, hay cosas que yo deseo. Por ejemplo, deseo ser más de una manera, sentirme más de otra. En el sector que yo llamo mundo, seguro que también existen cosas que yo admiro y deseo, y giro alrededor de esas cosas. Y en el sector superior, aspiro a muchas cosas. Pero todo eso yo lo estoy viviendo como algo totalmente extraño a mí, como si no me perteneciera. Entonces quedo supeditado a algo que ya es mío, lo cual es muy triste, además de ser contradictorio. Ver, mirar, quiere decir mirar qué es lo que deseas, qué es a lo que aspira, y ver que todo eso es tuyo. A veces tenemos miedo de que nuestras aspiraciones sean solo ideas y estar engañándonos a nosotros mismos. Pero, cuando tengo la demanda de sentirme muy seguro y muy libre, la impresión que tengo de seguridad y libertad no es una idea, es un sentimiento, un estado. Lo que pasa es que como no lo miro, perdón, no lo miro desde el centro, lo miro con la mente pequeña, lo formulo y lo racionalizo con la mente. La mente es una herramienta que no solo fabrica ideas, sino que es lo que me permite enfocar la atención y tomar conciencia de algo. Por eso usamos el mirar, no como pensamiento, sino como un medio de contacto o de toma de conciencia. Así, cuando yo miro lo que deseo, no solamente miro en un sentido intelectual, sino que estoy aprendiendo a sentir. Entonces estoy conectando un foco de mi mente consciente con una zona de no ideas, sino de sentir, que ya tiene sus propias energías. Si yo me limito solamente a la parte literaria de lo que estamos diciendo, serían solo ideas. Pero si yo dirijo mi atención a lo que siento o a lo que presiento, entonces ahí no son ideas. Esta mirada en relación con algo que siento me lleva a una zona de conciencia donde hay unas cosas que están más allá de toda idea. Cuando me doy cuenta, por ejemplo, de que tengo hambre, lo que hago es conectarme con los mensajes que vienen de mi aparato digestivo y digo, tengo hambre.
Pero realmente la noción o la conciencia inmediata que he tenido del hambre no es una idea. La idea es una formulación posterior. Pero hasta que no viene aquí, a la frente, no soy consciente mentalmente de que tengo hambre. Entonces no puedo mentalmente decidir que voy a ir a comer. Hay que distinguir entre lo que son ideas que se van relacionando entre sí, y eso forma un tinglado teórico, y lo que es la mente como instrumento de conciencia, de contacto, de unión, de exploración de áreas nuevas. Una cosa es la atención, este mirar, este conectar, y otra cosa es la ideación o formulación de ideas. No es lo mismo. Bien. Por ejemplo, la actitud de contemplación. Contemplo un cuadro, lo miro, ¿no? La esencia de esa contemplación es lo que hago cuando contemplo un cuadro. Me quedo mirando, abierta, con mi mente abierta, sensible al estímulo del cuadro. Podemos caer en que imaginemos, que este estado de imaginar se sobreponga a estos estados de ver y razonar y domine esto, ¿no? Es posible que suceda esto, pero todo lo que puede generar la imaginación sigue siendo mío. La imaginación funciona de dos maneras, de una manera pasiva y de una manera activa. Pasivamente está expresando generalmente lo que son mis deseos y mis temores. Es el lenguaje plástico del inconsciente. Funciona cuando yo estoy muy presente y despierto, y entonces mi intuición se expresa a través de la imaginación en forma de posibilidades realizables. Esta es la imaginación auténticamente creadora. La otra es perturbadora, o sea, la pasiva, ¿no? La activa es creadora, la pasiva es perturbadora. Pero tanto en un caso como en el otro, la imaginación tiene unos contenidos reales. Son reales por su procedencia, por el lugar de donde proceden. Lo malo es que yo tomo como realidad, en el plano material, lo que imagino, y ese es el error. Lo voy a volver a repetir. Yo tomo como realidad, en el plano material, lo que imagino, y eso es un error. Pero en un nivel u otro, aquello que imagino es lo real, o es la formulación de algo real. Lo más importante es que yo sea yo, y que viva a partir de esta conciencia central, la que puede conseguirse a través del trabajo del centramiento, que después lo vamos a ver. Hola, Rolando, ¿no? Que pueda vivir desde este centro. O sea, Antonio Blay le da mucha importancia a vivir desde el centro, vivir centrados. Vivir centrados sería como lo opuesto a vivir en la periferia, o sea, vivir en la superficie. Vivir mirando, distrayéndome con cosas de ahí afuera y nunca estar en mí, ¿no? Por eso es que no sé dar respuestas, no sé responder a las situaciones, ¿no? Este centramiento va a llegar un momento que vamos a vivir todo el tiempo centrados, pero al principio voy a tener que ir y volver a centrarme, ¿no? Y eso es lo que me va a ir transformando. Lo que me transforma no es lo que siento,
lo que reconozco, lo que vivo cuando practico el centramiento. O sea, cuando estoy, vamos a suponer, en una meditación, por decir un ejemplo. Lo que me transforma no es que vi lucecitas de colores y angelitos verdes y no sé qué, que conecté con el universo. Eso no me transforma. Eso no me transforma. Lo que me transforma es lo que yo expreso de eso. Porque cuando estoy obligado a expresarlo, ahí entran en funcionamiento nuevos circuitos mentales. Se rompen los esquemas antiguos y entran nuevos esquemas en acción. Eso sí me transforma. La vida diaria, auténtica, nos da prueba, ¿no?, de cuál es mi grado de despertar o de realización. Si yo en mis ratos de meditación estoy en el Om, así, vivo maravilla. ¡Ah, qué paz! ¡Oh, sí! Conecté con el arcángel, no sé qué. Vi la luz rosada que venía, no sé qué, vino la pluma volando, no sé, todas las experiencias que tuve mientras meditaba. ¿Bien? Pero luego voy a mi vida activa, o sea, me relaciono con mi familia, mi pareja, mis hijos, no sé, mi perro, mi gato, mi jefe en el trabajo. Y me doy cuenta que todavía sigo con mis miedos y con mis esquemas habituales de defensa. Estoy creando una dualidad peligrosa. Lo que yo realizo, lo realizo solo en la medida en que lo aplico a mi vida diaria. ¿Bien? Esto no se trata de que yo me tenga que quedar sentado todo el día en la silla, encerrarme en mi casa a meditar y reflexionar, creerme que yo soy un ser superior, evolucionar. No se trata de eso. Sino que en mi vida diaria, en mi andar por la calle, por casa, por donde ande, esté despierto, sin pensar en lo que estoy haciendo, pero sí estando presente en mi andar. Porque si yo pienso, ¿no?, es como ocurre, por ejemplo, con el plano de un edificio. Hacer un plano de un edificio es necesario, pero no es el edificio, es solo el plano. El edificio aparece cuando yo dejo el plano y empiezo a construir el edificio, a manejar los materiales. Hay personas que se pasan toda la vida manejando planos y no pasan de ahí. ¿Qué es esto de centrarse, no? Es muy interesante. Es como un gesto interior, es una actitud interior. Es un desplazamiento de lo que ahora vivimos, un desplazamiento del centro que ahora está descentrado. Es redescubrir el centro de la mente, el centro afectivo, el centro vital. Y por esto casi se podría conseguir lo mismo aprendiendo a hacer un gesto de desplazamiento del centro de gravedad, del punto de apoyo desde el que estamos viviendo. Ahora nos apoyamos en la frente, todos. Y así creamos una proyección constante de ideas, de objetivos, con una visión aislada de las cosas. Por eso vivo tenso, porque vivo contrastes, conflictos, miedos. Si me apoyo unos centímetros más atrás y me sitúo en mi centro, desde ahí me veo y me vivo de un modo inmediato y soy uno con las circunstancias. Vivo la totalidad que ya existe. No hay que cambiar
nada. Las cosas ya funcionan. El problema está en mi visión, de la cual depende mi sentir, mi actuar y mi todo. Hasta que no se consigue este centramiento en el punto de visión, no se llega a funcionar bien. No se trata de conseguir un cierto grado de profundidad, en donde yo digo, ¡ay! Amo a todos. ¡Ay, sí! Estamos todos despertando. ¡Qué la nueva era! ¡Qué lindo! New Age. Todo, ¡ay, amor! Y al rato se me pasó y ya tengo una bronca bárbara. Quiero... o estoy deprimido. No, eso no es. Es, como dice Antonio Blay, vivir la verdad de las cosas, no interpretar las cosas, porque toda interpretación es errónea. Por eso hay tantos problemas en el mundo, fíjense. No solo a nivel político, que se llevan los políticos mal entre ellos, los gobiernos y todo ese etc. O en las familias, que hay disputas. No, en todos los niveles, hasta en el llamado nivel espiritual, de los que nos creemos que somos espirituales. Yo me río, ¿no? Si yo me creo que soy espiritual, es porque creo que hay otros que no lo son. Qué gran separación que estoy viviendo. O sea, que no me estoy viviendo como el centro, como el todo. Centrarme es tener una visión total. Total. Pero como yo no puedo dejar con mi mente de interpretar, como no me interesa redescubrirme, ver qué es eso de situarse en el centro, tiene que nacer de mí la demanda, internamente. No hay que hacer un proyecto definido de lo que es centrarme. Yo puedo practicar el centramiento un día y centrarme totalmente. Y tener una expansión de conciencia. ¿Bien? Pero como hay una idea en todos nosotros de que despertar espiritualmente o ser mejor persona, como le llamamos, no sé yo qué, todo lo que le llamamos, hay una idea en que eso es una lucha. Entonces lo vivo como una lucha. Y creo que me voy a realizar o voy a ser espiritual en un futuro. Si lo consigo. Voy a ver si lo consigo. ¿Mm? Ahí estoy errando. Tengo que soltar toda expectativa. Bien. Cuando estoy centrado, centrado, de repente todo encaja. Ah, desaparece todo lo de la periferia. Veo todo como una unidad. Las personas que están proyectándose en el futuro, su inquietud de ser espirituales, de ser mejores, de dejar de sentirse erróneas, de despertar y de todo esto que estamos, todos proyectivos somos, están en una ansiedad, es como una espiritualidad ansiosa. Creo que modificando el futuro voy a eliminar mis conflictos actuales.
no saben que el conflicto del presente se tiene que solucionar en el presente, ahora. Y no es cambiando las circunstancias que yo voy a conseguir centrarme. Pues centrarme requiere, en primer lugar, tomar conciencia de que yo no estoy centrado, de mi descentramiento. Y gracias a ello voy a poder intentar descubrir mi centro. Por eso el centramiento es una realización individual. En cambio, los estímulos y todo lo otro es cultural, colectivo. Bien. Parece que subjetivamente estamos supeditados a los estímulos y que mis respuestas dependen de los estímulos que están ahí fuera. Objetivamente estamos supeditados a estímulos, pero subjetivamente, y esto es lo que nos hace sufrir, estamos condicionados solo por la insuficiencia de mis respuestas. Cuando yo vivo la plenitud de mi capacidad de respuesta, no voy a vivir ninguna situación como negativa. La plenitud interna no depende del estímulo externo. Esa es una gran excusa. ¿Cómo voy a estar en paz con todo lo que está pasando allá afuera? O en el mundo, no sé, en la China. O en, ¿dónde es que hay guerra? En Ucrania. ¿Cómo voy a sentir paz yo? La plenitud interna no depende de los estímulos externos. Eso me hace sentir atado. No es lo que yo pueda llegar a hacer o decir, que me transforme ahora en un ser angelical, despierta y hablo todo suave, hermano, si me dirijo a la gente con amor, no sé qué. No se trata de eso. Sino que yo vivo mi totalidad en las cosas que puedo decir o hacer. Cuando yo me descubro como centro y me expreso como centro, mi lucha en un momento dado será expresión de mi plenitud, aunque esa lucha no consiga su objetivo. Pero también mi silencio será una expresión de mi propia plenitud. Yo estoy expresando siempre mi plenitud. Energía, inteligencia, amor, felicidad. Aunque no consiga los resultados de todo eso que yo deseaba, yo estoy contribuyendo con toda mi plenitud. Es una plenitud total, que no sería mayor aunque mejorara los resultados externos. Porque nosotros tenemos esta tendencia, ¿no? A que si ahora yo estoy bien y soy muy evolucionada y expandida, mi conciencia expandida y no sé qué yo como le llamamos ahora, ahí fuera mi vida va a ser perfecta. Se me va a haber acabado todos los problemas, voy a gozar de una salud estupenda, mi pareja y yo nos llevamos bomba, no sé qué, no sé cuánto. Tendemos a eso. Exteriormente existen unas limitaciones de las situaciones per se. Ese es un problema colectivo. No tiene nada que ver con mi plenitud o con mi centramiento. Las personas realizadas son las que menos dependen de las cosas que pasan en su entorno. Ahora estoy tan mentalizada en lo exterior que me parece que no puede haber plenitud si lo exterior no funciona según mi deseo. Por eso de esos libros vieron que salen
la ley de la atracción, el secreto, cómo hacer para lograr esto, la voz de no sé qué, hacen cursos. Vení, tenés que hacer así. Toma nota chiquita. 100 euros el curso, pero tenés que hacer tal cual te digo. Anota, paso a paso, paso 1, paso 2, paso 3. Y vos y no te sale el paso 1 y ya estás sufriendo porque decís, ¡ay, qué poco evolucionada que soy! O si no te crees superior. Y bueno, pobrecitos ellos, mira, no pueden ellos. Nosotros porque somos seres que venimos de la galaxia 480, tuvimos otras vidas anteriores, o somos arturianos o venusianos. Bueno, ahora hay mucho de eso. Somos especiales. Estamos más locos que un plumero, pero bueno, no lo vemos, no. Ay, el ego espiritual es bastante jodido, es jodido. Entonces, podríamos ver esto, por ejemplo, cuando parece que no puedo ser feliz si la persona con quien vivo no funciona de una manera determinada. No sé si les suena esto. Ay, yo no sé. No sé qué hacer con mi pareja. Que no, tiene un problema. Lo voy a ir a constelar, porque ahora está de moda el constelar. A ver qué me sale. Seguramente que él es así, porque en mis ancestros, mi abuelo se llevaba mal con mi abuela. Por eso mi pareja es así. Entonces me empeño en constelarlo a mi pareja hasta que mi pareja se arregle. Hacemos eso. Bien. Y no me doy cuenta de que esto es debido a que yo no ejerzo mi función de centro, de que estoy siendo pasiva respecto a los estímulos, en lugar de ser creativa. Y entonces dependo de mi imagen del otro. Y necesito que el otro cambie, y si no cambia, yo protesto y me rebelo. Pero esto es porque soy débil, ignorante. No es por culpa del otro. Esto es duro lo que estoy diciendo, pero lo dice Antonio Blay, ¿eh? Bueno, yo lo afirmo. Primero, yo tengo que vivir mi propia capacidad creativa. O sea, centrarme en mí, me centro en mí. Aprender a crear mis propias respuestas, perdón, no responder como responde el gurú no sé qué, que dice que hay que decir esto, o si te dicen esto, decir lo otro, y no sé qué, tengo muchos speech armados. Y voy a fijarme, voy a ver si persiste el conflicto. Y puede ser que el conflicto objetivamente externo persista, pero interiormente desaparece el conflicto. Bien. Esto es muy frecuente en la convivencia humana. Que entender esto y trabajarlo a fondo es cambiar completamente nuestro modo de vida en el mundo. Bien, pregunta. Cuando dices que todo lo que vemos en el mundo es nuestro, es discutible, pues yo puedo admirar la belleza de una obra de arte, de una escultura, pero yo no soy capaz de producirla. Entonces Antonio Blay le dice, tú no tienes la facultad de esculpir la estatua, por ejemplo, pero tienes la facultad de ver, de sentir, de apreciar. Eso es lo que tengo. ¿Bien? Entonces pregunta de vuelta. O sea que si yo puedo llegar a entender, a apreciar el valor de una obra de arte, entonces la asumo como mía. Y Antonio Blay le dice, no. Tú puedes hacer una elaboración mental sobre la belleza, pero nunca te hará sentir la belleza.
Una cosa es una elaboración mental sobre la belleza y otra cosa es sentir la belleza. ¿La siento o no la siento? Cuando una cosa la elaboro, la analizo, entonces ya no es belleza. Eso es una opinión, un concepto, una crítica. Puede ser muy correcta, sí, pero desde tu punto de vista, pero no es la belleza. La belleza aparece como una exclamación que es expresión de un sentimiento. Es así, ¡tac!, inmediato. Vuelve a preguntar a esta persona, pero si yo no poseo la facultad o la técnica de un escultor, ¿puedo llegar a percibir toda la belleza que contiene la obra? Entonces Antonio Blay le dice, la facultad de esculpir depende de la ejercitación, pero la belleza que tú admiras es tuya. El mundo es otro aspecto de mí, en lo que se refiere a las cualidades internas. En lo externo también, pero solamente tal como yo lo percibo. Entonces lo que es mío es mi noción de esculpir, mi noción de escultor, mi noción de espacio, de volumen, de forma, de proporciones. Esas nociones son mías. Ahora bien, la noción inmediata de hacer, la capacidad actualizada de hacer, va a depender en cada persona de su posibilidad. Todo lo que admiramos en el no yo, o sea en los otros, es nuestro, se refiere a cualidades, estados o realidades interiores. ¿Bien? Y hay una persona ahí, ¿no?, que está escuchando acá el curso, ¿no? Hola, Héctor. No sé de qué te reís, Héctor. No es gracioso. No es para nada gracioso. Esto de la espiritualidad es muy serio. Bueno, vuelve a insistir otra persona, ¿no? Parece ser que estuvo probando hacer el centramiento, hacer este gesto interior de afirmación, a la vez que mentalmente se situaba en el yo, y parece que así me centraba muchísimo. Entonces Antonio Blay le dice, la verdad que no sé cómo haces ese gesto, y diría yo que no es eso centrarse. Eso que dices normalmente no debería centrar. En tu caso, veo que está funcionando con una determinación que está más allá de los pros y los contras. Pero no veo que eso sea este plano de centramiento que está más atrás. Es difícil explicar esto del centramiento, porque claro, hay una noción relativa en que a uno le parece que ya está centrado, pero luego a medida que va trabajando más en ello, descubre que hay otra cosa. ¿Bien? A ver. La finalidad que tiene gran parte de esto, ¿no?, es la de intentar centrarme cada vez más. Entonces, muchos pueden sentirse como presionados, como los chicos que están en la escuela, que la maestra le dice, bueno, a ver, hay que centrarse rápido, ¿no? Y ya me quiero centrar. Bien. Y por ahí no va la cosa. Y acá vamos a hacer una aclaración sobre lo que es el centramiento. Ser esta profundidad, ser esta realidad, no quiere decir que yo deba ir como un Superman o una Superwoman por la vida. Porque vieron que yo me río porque hay como esa idea de que parece ser que los espirituales, no sé, vienen como estrellas acá alrededor, son así. Bueno, no. Ser esta realidad quiere decir que yo me reconozco en esta totalidad, en esa plenitud.
no consiste en pretender traer esto aquí, en mi zona personal. Consiste en que yo me reconozca en lo que soy, allí donde lo soy, que yo reconozca a Dios allí donde Dios es. Por lo tanto, yo traslado mi centro de mi plano anterior, donde estoy acostumbrado a vivir, a un plano más profundo, donde aquello ya es. Y entonces lo vivo desde ahí, ¿no? Aunque puede ser que ahí afuera las cosas estén todas revueltas y perturbadas, porque si esperamos alcanzar la paz y el centramiento, cuando todo lo de afuera se arregle, y bueno, nos cruzamos de brazos así, y esperamos, como la maestra cuando se cruza de brazos, a ver si los chicos se callan o no, y no se callan nunca. Hasta que la maestra, no sé, agarra el borrador y empieza pam, 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 porque, y a los gritos. No, no se trata de eso. Bien. Yo puedo sentirme muy mal físicamente, emocionalmente, y no obstante ser ese centro. Y he de aprender a mantener eso que soy, a seguir siendo eso que soy, a pesar de cómo me encuentre, a pesar de cómo me sienta. Porque si no es así, si confundo el ser con mi sentir, me estoy haciendo mucho lío. Porque vieron que también está esa otra, que ser espiritual es estar todo el día. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué lindo! Y todo, no, no tiene nada que ver con eso. Mi abuela decía que eso se llama ser falluto. No, no, no va por ahí. No. A ver, ya lo soy. Yo soy ese centro. Bien. No significa que porque hoy me duele el dedo, voy a estar todo el día centrada en mi dedo, que es lo que hacemos. ¿Cómo hacer? Voy a googlear cómo hacer para que me deje de doler el dedo. ¿Qué significa que me duela el dedo? Uy, puede ser cáncer de dedo. ¡Oh, qué terrible! Oh, voy a morir. Y así estoy todo el día. O sea, no estoy centrado. Bien. Mi sensibilidad, mis estados emocionales son variables. No sé si se dieron cuenta. Bien. Pues todo lo de la personalidad es lo más variable que hay. Tiene un ciclo. Pero el estar centrado, lo que soy, está detrás. Es necesario aprender a descubrir que yo soy allí donde yo soy y que ese allí es aquí, en profundidad. Y aprender a vivir, a instalarme en esa profundidad y desde ahí vivir todo. Después se irá experimentando, que eso se aproxima a mi periferia y se va integrando todo. Pero de momento uno no tiene que pretender sentirse siempre en un estado maravilloso, con la cabeza lúcida, despejada, porque no siempre ocurre así, sino que se trata de descubrir lo que soy y serlo, y vivirlo, con independencia de cómo me encuentre. Nunca debo renunciar a lo que soy. Si realmente veo que soy eso, y para mí esto es una evidencia, no algo que me dicen, que escucho en YouTube, o miro en el Facebook, o en el Instagram, las redes sociales. El facilitador que me dijo que era así. Bueno, también me puede hacer los registros akáshicos, que también están de moda ahora, donde me dicen todo. Entonces me lo hago con este, me dice una cosa, me lo hago con la otra y me dice otra. Porque como necesito que alguien me diga, dime quién soy, definime. Andamos todo el día preguntándole al mundo que nos diga quiénes somos. Estamos poco centrados. Y entonces yo ahora creo que soy eso que dicen de mí que soy.
y agrego un poquito más a mi bolsa de preocupaciones. Ay, vino María y me dijo, Silvina, vos no sentís nada, sos muy mental. Entonces yo, como pedazo de idiota, siempre pensando en mí y cómo mejorar, porque claro, yo soy espiritual, tengo que mejorar, lloro, lloro y lloro y digo, ay, María me dijo que yo no sé sentir, que soy muy mental. Y me la creo encima me creo eso. Entonces empiezo a mirar videos ahora para ver cómo dejar de ser mental y sentir. Que yo tengo que sentir, tengo que sentir. Y no entiendo ni lo que es sentir, no sé lo que es mental, no sé nada, pero como lo que me dijo María a mí me cayó mal, como si me hubiese comido un lechón, más o menos, encima con mucho picante. Me quedo horas y horas reflexionando en eso, porque María, ella sí siente, ella sí. En cambio yo no. Qué mal que estoy. Esto debo cambiar, debo cambiar. Así hacemos la espiritualidad. ¿Cómo se hace el Ho'oponopono para poder tomar una decisión? ¿Eh? ¿Que hay un Ho'oponopono para eso? Ah, ¿qué palabras tengo que decir? ¿Cuál es la frase correcta para manifestar 100 millones de dólares? Si ustedes la saben, me la dicen, por favor, no sean malos, pásenme el dato, porque yo quisiera saberlo. Bien. Volviendo al tema. Si realmente veo que soy eso, y para mí es una evidencia, no lo que me dice María, la opinión de Pepe y de Juan, que voy y le pregunto, ¿a vos qué te parece? ¿Yo estoy centrada o no estoy centrada? ¿Cómo me ves? ¿Estoy bien o estoy mal? Lo descubro yo por mí mismo. Entonces voy a vivir eso contra viento y marea, pase lo que pase. Aunque yo me sienta mal por todos lados, que me duela la pierna, que me duele el brazo, que me duele la cabeza, que digo mi vida qué desastre. Bueno, no importa. Yo voy a vivir eso. Eso es ser uno mismo. Ser uno mismo cuando dejo de escuchar a los otros que me dicen lo que yo tengo que hacer con mi vida. Pero puede ser que hay gente que no sabe lo que hacer con su vida. Pues que nadie sabe. Pero cuando vivo desde el centro, sí. Es que la vida sucede. Va. Voy con la vida. En el centramiento se experimentan ciertas sensaciones o estados. ¿Bien? Eso que he vivido es algo que gira alrededor de mí. O soy yo. Bueno, lo puedo vivir como algo que yo siento, que experimento, por lo tanto como algo que no soy yo de momento, pero tratando de mirar, de sentir eso, voy a ver si me reconozco en eso. Porque ahora estoy viviendo eso desde un esquema, desde una idea de mí. Pero si yo lo miro y lo siento y me reconozco, entonces lo asumo. Ah, soy eso. Por más que los demás digan lo contrario. Si no, tenemos que llamar a un abogado para practicar la espiritualidad, yo me pregunto. ¿Pero qué estamos haciendo? En el vivir cotidiano no hay que olvidar esta característica del centramiento. Yo soy, como dice el curso de milagros, el amo y señor de mi mente, el soberano de mi mente. Yo. Ahí es donde tenemos dirección. No el esclavo del mundo o de mi mente, que mi mente, ay, no sé cómo parar mi mente, no sé
Como si la mente fuera más poderosa esto que yo, lo que yo soy. Eso se hace adquiriendo esta conciencia profunda de ser, de ser. Vamos a hablar del todo y la parte, y de la unidad, porque con esto de la unidad y del todo y la parte estamos confundidos. La energía del cosmos, podríamos llamarle, es la que nos anima, ¿no? Cuanto más pronto yo puedo reconocer esto más grande que yo, esto inmenso, este poder que soy, esta unidad profunda que nos une a todos y de la que todos somos expresión, más rápido voy a poder vivir esa armonía y esa paz y ese poder. Pero cuanto más yo me aferro a mi pequeña mente personal, a mis creencias, a mis obstinaciones, a mis distinciones, porque yo soy alguien muy distinguido, me distingo de los otros, prevalezco por encima de otros. Ahí voy a permanecer en el purgatorio. Sí, ese lugar que dicen que vas antes de ir al cielo, donde parece ser que te purgan, te purgarán, no sé, porque purgatorio me suena a purga esa que te daban cuando yo era chica para que vayas a hacer la popó, porque tenías que largar toda la mierda. No sé si les queda con mierda esto. Bueno, tengo que aprender a vivir esa unidad, la totalidad de mi conciencia, contrarrestando así el hábito que llevamos de vivir amarradito, crispadito en mi pequeña personalidad. Yo que soy así, a mí que me hicieron todo esto. En cada momento tendremos que poder vivir sintiendo la unidad de la vida, pero nosotros vivimos una parte de esa unidad y creemos que a eso le llamo la realidad. Y esa parte está en oposición al todo. No sé si les suena esto, la parte en oposición al todo. En cada momento yo tengo la visión particular de algo porque existe también la visión general de ese algo. Entonces tengo que aprender a mantener ese plano más profundo de la conciencia abierto, consciente de la totalidad que percibo, aun cuando yo esté manejándome concretamente en un aspecto particular en el que me estoy moviendo. Vivir siempre la parte, pero en función del todo. Aprender a vivir lo que es la forma en relación con el fondo. Cada vez que yo tomo conciencia de algo, ese algo es algo que se destaca sobre un fondo interno, interior. Cuando yo me doy cuenta no solo de la forma particular de una idea, de un sentimiento, sino que me doy cuenta del fondo desde el cual percibo esa forma particular, ahí cambié de nivel. Cada vez que tomo clara conciencia de algo, por el mismo hecho, ¿no?, me sitúo en un nivel más profundo. Pero en lugar de tener esa visión en profundidad, nosotros solemos deslizarnos mecánicamente de una forma a otra forma y a otra forma. Y así tenemos una actividad incesante, pero siempre estoy en la superficie. Eso me impide vivir lo que está detrás de cada forma. Otra forma de ver lo mismo es la que nosotros siempre actuamos en relación con algo. Y nuestra acción no está desligada, no es algo aparte. De ese algo en relación al que actuamos, pues mi acción y el algo con lo cual me relaciono,
forman una sola unidad. Pero si yo estoy moviéndome dentro de mis esquemas personales de siempre, yo estoy viviendo la ilusión de estar actuando como algo aparte y distinto de lo otro, en lugar de vivir en la unidad. Por eso siempre siento que lo otro se contrapone a mí. Cuando estoy hablando con alguien y yo digo algo, eso que digo es como una parte de un todo. El otro me contesta y es como si completara esa parte. Al movernos es lo mismo. Yo me muevo en un medio ambiente, el cual puede ser el aire. El movimiento que yo estoy haciendo en relación con ese aire o con ese lugar en el que me muevo es el mismo aire en el que se mueven aparentemente otros. También el aire a través del cual yo me deslizo es una parte integrante de esa unidad, que es mi movimiento. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando. Mi hablar es un aspecto que está totalmente unido a mi conciencia de ustedes. Por lo tanto, la conciencia de mí, la conciencia de ustedes y el hablar son tres elementos en una sola unidad. A su vez, lo que yo digo, plantean ustedes una pregunta, algo que requiere que lo comprendan, que lo acepten, que lo rechacen, ¿no? Consecuentemente a lo que digo. Pero lo que ustedes reciben no queda completado hasta que ustedes responden a ello. Y así, desde su punto de vista, mi presencia, lo que digo y la respuesta que ustedes dan forman una sola unidad. Por eso en cada momento cada parte se relaciona con todas las partes, como una red. Es un todo que es dinámico, es funcional y que no hay en él ni una sola parte que esté desconectada o aislada de lo demás. Por más que yo diga que desperté o no desperté y los otros están despiertos, porque ven que hoy en día todos queremos ser los despiertos y otros son los dormidos. Todos, por más que aparentan que están durmiendo, estamos todos despiertos, ¿no? Hola Darío. Hola Eduardo. Sí, el centramiento es un ejercicio que explicó Antonio Blay. Bueno, en YouTube hay un montón de videos del ejercicio, si no, igual acá en el curso lo vamos a aprender a hacer el centramiento. Es un ejercicio muy sencillo, donde él lo que hace es trabajar estas tres focos, energía, inteligencia y amor, felicidad, solamente respirando y visualizando el mar, el sol, y digo, no me acuerdo exactamente el orden, ¿no?, que lo va haciendo. Centrarse es como focalizarse, como decir, bueno, soy yo, estoy en mí, ¿no? Estar en uno es cuando uno sale de esa tendencia que tenemos todos a estar distraídos con lo que está ahí afuera y querer solucionar lo que está ahí afuera. Es como venirse hacia adentro y solucionar lo de adentro primero. Y desde ahí yo voy a poder responder a la vida. Si no, le estamos pidiendo siempre a la vida que nos dé respuestas, que nos definan, que me digan lo que hay que hacer, cuándo lo tengo que hacer, a qué hora, cómo, en qué medida, ¿no? Cuando tomo conciencia de que soy la unidad, mi conciencia se expande. El problema siempre es creerme separado. ¿Mm?
Cuando yo puedo vivir así, en esta conciencia de unidad, es como que todo fuera un ballet. Vieron que todos van para allá y armónicamente, ¿no? En el ballet, cuando bailan las bailarinas, ¿no? Pero como yo estoy siempre crispado, como dice Antonio Bray, en mi mente, no me puedo dar cuenta de esa unidad que está detrás de todo. Imagínense en un escenario con muchas bailarinas bailando el ballet, ¿no? Yo, que yo creo ser, cumplo una parte, pero mi conciencia está viviendo toda la obra del ballet al mismo tiempo. Yo encarno un aspecto, ¿m? Mi personalidad se expresa como parte, pero a la vez mi conciencia más interna y superior está viviendo activamente la unidad en todo movimiento. Esa conciencia transpersonal que me permite vivir a mí y a lo otro como una parte mía, es justamente lo que me conduce a esta conciencia de unidad. Perdón. Para vivir eso es necesario que yo esté viviendo lo mío y lo otro en un mismo acto de percepción. Que yo esté viviendo al otro como algo mío. Que esté atento al otro, no solamente en mi mente, en mi corazón. Entonces todo lo que el otro hace es a la vez algo que ocurre en mí, a lo cual yo respondo. Y así se produce una interacción constante entre una parte de mí y la otra parte de mí. Por eso vivo la unidad. Por eso vivo el gozo. ¿Mm? Así que yo entiendo al otro así, no como un enemigo, no como un competidor, sino como un colaborador en el acto de vivir la unidad. Cuando se vive desde la unidad, se producen muchas cosas extraordinarias. Aparte de experimentar la sensación de unidad, de cosa acabada, bella y perfecta, de sentir plenitud, hay cosas más curiosas. El hecho de que si yo me vivo de manera dinámica en esa unidad, desaparece la noción de esfuerzo, el problema del esfuerzo. El esfuerzo se produce cuando me resisto a la unidad. Pero cuando yo me abro y estoy receptivo a la fuerza del otro, a la acción o al poder, y a la vez estoy abierto a mi poder, descubro que es un solo poder el que está funcionando, el que se expresa a través de mí y a través del otro. Esa conciencia en mí del poder que el otro, en el otro, ¿no?, impide la resistencia. Entonces, puedo movilizar mi energía y puedo hacer grandes cosas. Pero cuando mi mente se divide, cuando hay tensión, contraste, resistencia, esfuerzo, fatiga, no puedo ir con la vida. Cuanto más yo me cierro en mi postura personal, como distinto de lo otro, más miedo, más tensión, más resistencia, más esfuerzo. Pero si yo me abro, todo fluye, sin esfuerzo. ¿Cómo es eso de percibir la fuerza en el otro? Por ejemplo, dice Antonio Blay, yo me abro a ti ahora
que tú estás hablando, siento tu fuerza, entonces contestar a esta fuerza que noto en ti me sale sin el menor esfuerzo. Si en lugar de hablar así estuvieras ahora hablando a gritos, me amenazaras, ocurriría exactamente igual. En la medida en que yo estoy mental y afectivamente abierto, yo estoy viviendo en mí eso otro y no me estoy separando, no lo estoy separando de mi conciencia de mí. Al vivirlo en mí, esto produce la respuesta que es unitaria con esto que percibo. Entonces estímulo y respuesta son equivalentes y no hay esfuerzo. Pero si yo me cierro, entonces lucho contra el otro, que lo vivo como exterior a mí. ¿Qué es lo que sucede casi todos nosotros, no? Bien. Entonces, nosotros cuando alguien habla, presten atención a esto, estamos siempre pendientes de las palabras que pronuncia el otro. ¿Sí o no? Sí. Por eso los conflictos. Si nosotros pudiéramos escuchar a otro que habla realmente, sin juzgar y opinar, sin estar midiendo a ver si se equivoca o no, qué gesto hace, a ver si es correcto o no. No estoy pendiente del otro, ni de mí. No estoy sintiendo. Lo importante ¿no? O sea, lo que uno dice es algo, sí, es importante en cierto nivel, en el nivel de las ideas. Pero si yo trato de conectar con la actitud interior del otro, la puedo recoger en mí, a esa actitud. Y la siento dentro de mí. Esto es como cuando decimos cuando el otro habla y me llegan las palabras que él dice. Conecto con el otro, ¿no? Entonces lo que el otro dice, lo que el otro expresa y su estado interior se manifiestan en mí. Y entonces, porque yo lo vivo en mí, no lo siento como otro, aparte de mí. Y esto moviliza la respuesta correspondiente en mí y no me opongo. ¿Mm? Toda fuerza que yo vivo como exterior es a la vez un aspecto de mi conciencia. Cuando yo la acepto de ese modo en mi conciencia, y eso es lo que ocurre cuando yo estoy abierto mental y afectivamente, aquella fuerza no es una fuerza aparte que extraña a mí, sino que es una fuerza en mí que a su vez provoca la respuesta correspondiente también en mí. Todo estímulo provoca de un modo natural una respuesta equivalente al estímulo. Si por ejemplo yo ahora estoy hablando y ustedes están en sus casas atentos, centrados, pero receptivos, van a notar que todo esto que se estoy diciendo, y yo como aparente persona, es como si todo yo con las palabras estuviera dentro de su casa, dentro de ustedes, y fuera algo de ustedes. ¿Mm? Si yo ahora empezara a hablar de cosas sublimes, delicadas, no las verían en mí como que son mías, sino que sentirían que son de ustedes también. Si yo me pusiera a hablar en un tono más fuerte, más frío, más exigente, es probable que ustedes se cierren porque sientan miedo. Pero si uno es capaz de mantenerse abierto y centrado,
de manera que el impacto entre libremente en la mente y el afecto, entonces uno sentiría dentro de uno toda esa fuerza que yo expreso. Y esa fuerza que yo expreso provocará una respuesta equivalente en ustedes. Pero cuando yo freno el impacto de la fuerza con la mente, porque estoy escuchando a alguien que habla y estoy con la cabeza, no estoy abierto, entonces no hay respuesta. El miedo frena la respuesta. Estoy a la defensiva. Digo, esta, ¿qué está diciendo esta? ¿Qué dice pavada? Es peligroso. Cambiemos, salgamos de este directo, ¿no? ¿No? Cuando yo me cierro, me encojo. Y entonces necesito enfadarme mucho para movilizar esa fuerza o violencia. Por eso vivimos enfadados. Porque no sabemos escuchar. No estamos receptivos a la vida, no nos abrimos. Le exigimos muchas cosas al mundo y a la vida. Pero nunca hacemos el gesto interno de abrirnos. Por eso es que no nos podemos actualizar. Nos quedamos ahí como congelados, cerraditos. No podemos ver más allá de nuestras narices, ¿no? Pero esto hay que observarlo mucho. No hay que quedarse con las palabras que dice Antonio Blay y ya está, la verdad es la razón y listo. No. El problema este de la energía, el del valor, el del coraje, no es un problema de esfuerzo, es un problema de no esfuerzo. El problema está en que yo impido hacer el esfuerzo, impido resistir o cerrar la mente. Yo he de mantenerme centrado y abierto a la fuerza exterior y esto automáticamente produce una respuesta en mi interior de energía sin límites. Más abierto, más fuerte, mayor es la respuesta. La resistencia, ¿sí?, puede tener un fin, pero el potencial no tiene fin. Y la conciencia es esta potencia, este potencial. El arte de ser capaz de hacer grandes cosas no consiste en hacer mucha fuerza, sino en permitir que la fuerza infinita que nos anima funcione, sin ponerle ninguna traba. También le podemos llamar permitir. Y yo no le pongo ninguna traba cuando soy capaz de vivir centrado y abierto a las situaciones. Vivir así no crea ningún problema. Entonces siempre tengo la respuesta a cada situación, sin el menor esfuerzo. ¿Se entiende? Bien. Bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Creo que lo que dijo acá Antonio Blay es bastante profundo y hay que reflexionar bastante y tratar de vivirlo, ¿no? Es una experiencia, como dice Antonio Blay, que explicó muy claro esto de yo idea, el yo ideal y el yo experiencia. Si yo vivo en una idea de mí o en un ideal de mí, estoy viviendo en un personaje ficticio. No estoy viviéndome. Solo en el yo experiencia me puedo desarrollar y vivir la vida. Entonces ahí no estoy en oposición, ni en resistencia, ni en lucha. Abandono toda lucha. Simplemente soy. Bueno, gracias a Rolando, a Héctor, a Darío y a Eduardo que estuvieron acompañándome aquí en este Viernes Santo. ¿Sí? Tan especial que muchas personas están en sus casas descansando. Bueno, si podemos, mañana continuaremos con este curso. Mañana sábado
Si puedo lo voy a hacer a la mañana como es el horario, pero hoy no pude, no me dio el tiempo para hacerlo a la mañana. Por eso lo hice tardecito. Bueno, gracias.